qué es, para qué sirve y cuáles son sus aspectos legales y cómo se llena correctamente la historia clínica. La historia clínica dental o historia clínica odontológica es un documento médico legal en el cual se recoge toda la información de la salud dental del paciente. La historia clínica empieza en el momento en que el paciente acude a la consulta odontológica y se va actualizando con cada nueva visita. El objetivo de la historia clínica es mejorar la salud sanitaria del paciente, ya que al obtener su estado actual como sus antecedentes es más fácil obtener su diagnóstico y su tratamiento. En lo legal es muy importante ya que sirve de prueba para saber cuáles son los procedimientos odontológicos que el odontólogo realizó al paciente. Y es muy importante que en cada información añadida a la historia clínica sea firmada con su respectiva fecha. A continuación les voy a explicar cómo se realiza el correcto llenado de la historia clínica. Primero llenamos el respectivo encabezamiento. En la primera fila de celdas de color blanco se escribirá el nombre del establecimiento, los nombres, el apellido, el sexo, la edad y el número de la historia clínica o número de la cédula de la identidad del usuario o paciente. Estos datos serán registrados exclusivamente por el personal de estadística. En los casos de las unidades operativas que no cuentan con este servicio, les corresponderá al profesional llenarlos. Los profesionales de salud bucal iniciarán el llenado del formulario 033, que es la historia clínica única de odontología, a partir de la segunda fila de celdas cuadradas, en las que se marcará X en el ciclo de vida que corresponde a la edad del paciente. Procedemos en la barra número 1, que es el motivo de consulta. Aquí se anotará la causa en versión del informante en palabras textuales del paciente, entre comillas. Procedemos a la barra número 2, que es la enfermedad o problema actual. Aquí se registrarán los síntomas en el orden secuencial descritos en el motivo de la consulta. Para establecer la evolución o el estado actual del paciente se van a realizar las siguientes preguntas. La cronología, la localización, las características, la intensidad, la causa aparente, los síntomas asociados. En la barra número 3 corresponde a los antecedentes personales y familiares. Aquí se marcará con X en la celda cuadrada a la derecha de la enfermedad que manifiesta el paciente, sea de tipo personal, familiar, y se escribirá en la celda subyacente de color blanco el número y el nombre de la enfermedad, especificando el casillero correspondiente al paciente o al familiar que el paciente indique, considerándose hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad. En el caso de no presentar antecedentes se anotará que no refiere a antecedentes, y en el caso de observar antecedentes que denoten riesgo es mejor realizar interconsulta médica. En la barra número 4 corresponde a los signos vitales. Aquí se escribirá en cada una de las celdas a la derecha los valores que presenta el paciente al momento de la toma de presión arterial, frecuencia cardíaca por minutos, temperatura en grados centígrados y frecuencia respiratoria en minutos. Si se observan los valores fuera de lo normal, lo recomendable es terminar el registro del formulario 033, inmediatamente solicitar interconsulta y anotar en la columna de prescripciones y colocar la patología en la columna de diagnóstico y complicaciones. La toma de signos vitales lo realizará el auxiliar de odontología, y en caso de no contar con este personal, lo efectuará el personal de enfermería de la unidad operativa. Corresponde al odontograma. Una vez registrado, el odontograma no podrá ser alterado, repintado, tachado o aumentado. Por lo tanto, se utilizará para el registro el color azul para los tratamientos previamente realizados y el color rojo para patología actual, empleando la simbología autorizada, que corresponde a la barra número 9 en la simbología del odontograma en la historia clínica. La barra de los indicadores de salud bucal corresponde en el segmento de higiene oral simplificada.
Aquí, en la columna de las piezas dentales se marcará con una X en cada celda, al lado de cada pieza, para identificar que la pieza ha sido examinada, y se continúa en la misma fila para registrar en números en las columnas contiguas de placa, cálculo y gingivitis, el grado de cada problema que el odontólogo llegue a diagnosticar en cada pieza examinada, como se describe en el siguiente ejemplo. Cuando la columna no esté presente en boca, se examinará la pieza de al lado y se regresará a la primera columna para continuar la secuencia vertical, como se describe en el primer ejemplo. En la columna de las piezas dentales, cuando se encuentre ausencia de las piezas, se registrará con una raya, y en las columnas de dientes definitivos se examinarán 6 piezas en total, que puedan corresponder a una de las 2 columnas. La sumatoria se realizará por columna de manera vertical y en total se dividirá para el número de piezas examinadas, y ese resultado obteniéndose, que es el promedio, se anotará en la fila de totales, tanto para placa como cálculo y como gingivitis. Ya, en la columna 8 indica el índice CPO, se registrará con números los datos que se obtendrán del odontograma, tanto para el índice CPOD, que corresponde a las piezas definitivas, y el índice CEOD, que se utiliza para piezas temporales. En la columna total se anotará la sumatoria y se realizará en forma horizontal para cada indicador. Ya. La 9 es correspondiente a la simbología descrita en el odontograma. Ya. La barra número 10 corresponde a los planes de diagnóstico terapéutico y educacional. Aquí se marcará en la celda al lado derecho una X en el tipo de examen que se requiera solicitar, ya sea biometría, química sanguínea, rayos X u otros, que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. En los planes de diagnóstico además se escribirá en las celdas subyacentes del tipo de examen solicitado. En los planes terapéuticos se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco los tratamientos clínicos preventivos, curativos, que necesitan realizarse el paciente. Profilaxis, sellante, operatoria dental, endodoncia, exodoncia y medicamentos, y antibiótico-terapia, etc. Los planes terapéuticos se los aplicará de acuerdo a la prioridad de tratamiento. En lo que corresponde a planes educacionales se describirán las acciones de educación en función del riesgo diagnosticado en el paciente. Número 11 corresponde al diagnóstico. Aquí se escribirá en las celdas de color blanco el diagnóstico, y en la columna del CIE se registrará el código que corresponde a la enfermedad diagnosticada, y en las columnas que corresponden a presuntivo y definitivo se marcará X, que corresponde al diagnóstico, respectivamente. El orden de registro se dependerá de la complejidad y urgencia del tratamiento de la patología encontrada. En la celda de fecha de apertura se registrará la fecha en que se abrió la historia clínica y se hizo el diagnóstico. En la celda de fecha de control, una vez concluido el plan terapéutico, se anotará la fecha que el paciente debe regresar para el control. Y en la celda del profesional se escribirá el nombre del profesional. En la celda de código se registrará el número del código asignado a cada profesional por control sanitario del Ministerio de Salud Pública al momento de escribir su título profesional en el Ministerio, donde se debe constar en el libro, en el folio y en el número. En la celda, la firma, el profesional suscribirá su firma. En la celda de número de hojas anotará el número de hoja al que corresponda. La barra número 12 corresponde al tratamiento. En la columna diagnóstico y complicaciones se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presenta el paciente. En el caso de no presentar complicaciones, se recomienda poner no presenta complicaciones. En la columna de procedimientos se escribirá el código de procedimiento odontológico respectivo a la actividad realizada. En la columna de prescripciones se escribirán las indicaciones, las recomendaciones generales y específicas. Por ejemplo, aplicación de hielo, calor, no ingerir alimentos inmediatamente. Luego se anotarán los insumos, los fármacos con el nombre genérico, describiendo la forma, el tiempo de aplicación, la cantidad, la vía y la frecuencia de administración. Y se escribirá la fecha de la próxima cita para continuar con el tratamiento. Una vez terminado el tratamiento, se escribirá el alta. Y finalmente, en la columna código forma se escribirá